Complementando la información, desafortunadamente sí ya se tiene este control en el incendio forestal de Gilitla, pero ahora aparece otro, y es en Mezquitic de Carmona, Mm. que está teniendo consideraciones grandes este incendio allá en la zona de Mezquitic de Carmona. También vamos a tener más detalles de este incendio que se vive. Bueno, donde la cosa también está ardiendo, y ahora es previo a la elección al Poder Judicial. Llamó la atención las declaraciones que efectuó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, mencionando que ahora sí ya se empezaron a dar cuenta que podría haber algunos de los candidatos que podrían tener relaciones con el crimen. A lo mejor defendieron a algunas personas involucradas en ese asunto, o algunas tienen cercanía con el mundo criminal, u otras ahora le han mencionado no son idóneas, o sí o no son idóneas. Pero bueno, el asunto es que a un mes de todo esto no hay garantías de si esas personas señaladas podrán llegar a la boleta o estarán en la boleta, o si se les bajará posterior a que termine la elección. Estas cosas que han aparecido en preguntas, es por eso que las vamos a consultar, y le agradezco que esté con nosotros el licenciado Jorge Chezal, experto jurídico y presidente de la mesa del Colegio de Abogados en San Luis Potosí, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, licenciado? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, licenciado, pues estamos a un mes y ya por fin se dieron cuenta que apareció esto. ¿Qué le dice esta perspectiva, licenciado? A ver, Jonathan, es un tema muy delicado, pero con muchas aristas y no necesariamente porque haya narcocandidatos. Uh-huh. Primero tendríamos que definir qué es un narcocandidato, es decir, a qué se está refiriendo este personaje, Fernández Noroña, con narcocandidatos. ¿Por qué? Porque se ha escuchado también de manera complementaria tanto la voz de Fernández Noroña como de otras personas que hablan de narcocandidatos porque son abogados que defendieron narcotraficantes. El que un abogado defienda a un narcotraficante no significa que el abogado sea narcotraficante. El hecho de que un abogado defienda a una persona acusada de homicidio no significa que el abogado sea homicida. Hay una declaración sobre los derechos de los abogados de Naciones Unidas en donde se prohíbe igualar al cliente con el abogado. Es decir, el abogado defiende una causa, un asunto, y no puede estigmatizarse al abogado por esta actividad. Por otro lado, tenemos que decir, bueno, es que son jueces que ahora aspiran a ser magistrados que liberaron narcotraficantes. A ver, ¿y por qué no preguntar si acaso eran inocentes, acusados injustamente de narcotráfico? Todo esto que estoy diciendo es porque son posibilidades. Es decir, así como podemos decir que efectivamente un abogado que defiende un narcotraficante pudiera estar involucrado, es la misma posibilidad que no lo esté. Que un juez que haya liberado a alguien acusado de narcotráfico lo haya hecho porque es inocente o lo hizo indebidamente porque es culpable, pues también es una posibilidad. Pero estigmatizar en este momento, en estas condiciones, pues prácticamente lo que va a suceder es que si quieren tomar acciones y bajarlos de la boleta a personas que se encuentren en estas situaciones, van a tener elementos de defensa ante los tribunales electorales, porque en tanto no esté acreditado con una sentencia que son narcotraficantes, pues no los pueden estigmatizar. O sea, esto va a meter un mayor, déjeme decirlo así, un contenido de dinamita para esta elección, y es perfectamente entendible como nos los menciona, licenciado, pero a final de cuentas esto ha sido producto por hacer todo este proceso a la carrera. Desde que comenzó la discusión de la reforma constitucional para esta elección del Poder Judicial, se les advirtió que este escenario iba a llegar, licenciado. Claro, por supuesto, porque además tenemos otra situación distinta a la que no mencioné ahorita, Jonathan, y es el hecho de que posiblemente sí haya narcocandidatos que sean abogados que a lo mejor se dedican al civil o al familiar y que simplemente nadie se ha dado cuenta que a lo mejor sí pertenecen a la delincuencia organizada. O sea, es decir, efectivamente todo esto a mí me parece dos cuestiones. Por un lado, claro, llegamos a este punto por la forma como se hizo el tema de la selección de los candidatos, y le recordaría a Fernández Noroña que los candidatos
fueron revisados y postulados por los poderes. Ojo con esto, Jonathan, porque si hay un narcocandidato en la lista del Senado de la República, fue el Senado el que lo propuso, ¿eh? O sea, no cualquiera, el Senado de la República, presidido por Fernández Noroña. Entonces, estos filtros nunca se regularon, fue de lo que muchos nos quejamos. No había parámetros para los comités de selección, no estaban establecidos cuáles eran los lineamientos. Aquí lo llegamos a comentar contigo, Jonathan. Básicamente eran dos, que hubieran sido buenos muchachos y que le cayeran bien a sus vecinos. Carta de recomendación de vecinos y 8 de calificación. Esos fueron los requisitos que pusieron en la Constitución. Y esos fueron los requisitos que prácticamente cumplieron los comités de evaluación. Por supuesto que hizo un proceso deficiente, lo hicieron el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados y Senadores, y en menor medida, porque fue mucho más cuidado, el Poder Judicial. El Poder Judicial. Mire, vamos a revisar, si nos lo permite, juntos todos, esta declaración de Fernández Noroña. Primero, empezó de reconocer, como que venía de buena onda después de la Semana Santa. Pues sí, caray, encontramos por ahí algunos que estaban siendo probablemente en esta sospecha. Ayer le subió de tono y mire usted qué declaración dejó. Vamos a escuchar cómo se refirió a esto precisamente el presidente del Senado. Dos, ¿no le están dando ustedes un poco no mea culpa de que sí, se pasaron los filtros? Vamos a hacerle juicio político a los 500 diputados y a los 128 senadores? ¿Cómo es posible al comité, que no hayan visto? No, bueno, a ver, pues el comité procesa. Es claro que puede tener un error. O sea, es que es bien bonito así desde la comodidad de la, sí lo digo, de andar de chingaquerito. Decir, es que hicieron mal. Pues hay que bajarle tantito, ¿no? O sea, el número de candidaturas de aspirantes que recibieron, que procesaron, el trabajo que realizaron en un proceso. Licenciado Chezal, ¿usted escuchó? Sí. Claro, por supuesto. Y esto es interesante desde una perspectiva. Por un lado, quien suelta la bomba es él. Es él. Y luego quien la minimiza es él. Es él. Típico. Pero a ver, licenciado, y perdón, no quiero repetir para la audiencia por el respeto que le tenemos, cuando dice están fregando quedito, a pesar de la palabrota que dice, pero a ver, licenciado, él siempre es el que está señalando todo aquello que sale de la oposición o que salía de otros gobiernos, diciendo, miren cómo es impresionante, pero como ahora ellos están del otro lado y ahora no les conviene este escenario en el que ellos mismos se pusieron por andar haciendo las cosas a la carrera, por andar buscando los votos necesarios en el Senado para que esta reforma constitucional no se perdiera en el Senado, ahora sí dicen, pues no se pasen, no nos estén fregando a cada rato. O sea, es un paisaje totalmente adverso que ya se veía que les iba a llegar, licenciado. Sí, claro, pero así ha sido en muchas cosas, ¿eh? O sea, es decir, todo lo que criticaban y que ahora están a favor ha dado lugar a esta famosa frase en la aplicación antes Twitter, ahora X, ¿no? Uh-huh. Siempre hay un tweet. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar como el señor López, la señora Sheinbaum, el señor Fernández Noroña, siempre dijeron algo contrario de lo que están diciendo ahora. Si esta situación se hubiera presentado con un gobierno priista o panista, estarían efectivamente pidiendo el juicio político para los 500 diputados y los 128 senadores. Lo estarían haciendo. Pero por supuesto que en este caso no lo van a hacer. Ahora, aquí hay un detalle que no debemos de perder de vista. Vamos a pensar que existen narcocandidatos. Vamos a pensar que están en la boleta y vamos a pensar que llegan al día de la elección. Una cosa real es que la ciudadanía en general no tiene idea cómo votar, ni se han preocupado de explicarle a la ciudadanía cómo votar. Uh-huh. Si vemos nosotros la gran cantidad de observadores electorales que se quisieron anotar, sabemos que fueran parte de partidos políticos. Incluso la autoridad electoral lo rechazó por eso, por estar vinculados con partidos políticos, en donde los partidos políticos no pueden involucrarse en esta elección. Las elecciones van a ser operadas en tierra por partidos políticos.
vamos a ver movimiento de priistas, de panistas, de morenistas, probablemente no más de esos, porque los otros no creo que se muevan mucho. Vamos a verlos llevando gente a votar y vamos a ver cómo los partidos políticos de manera subrepticia van a operar el día de la elección. Bueno, si gana alguno de estos narcocandidatos, valdría la pena de ver quién lo postuló, quién lo evaluó y quién le ayudó a ganar. Porque si la culpa es por tener vínculos con el crimen organizado, por la actividad que llegó a realizar nada más, pues la tendrán por extensión quienes le hagan ganar. ¿Qué veremos en esta parte que sigue, licenciado? ¿Sí habrá que bajen candidatos? ¿Se va a impugnar y los irán quitando tal vez después de la elección? Y sobre todo, ¿a quién le corresponde esto, licenciado? Fíjate que ese es un punto interesante, sobre todo por lo siguiente. La elegibilidad electoral tienes dos momentos para poderla determinar. Al momento de la inscripción del registro y al momento de la elección. Es algo que se revisa en dos puntos, ¿no? La elegibilidad es un parámetro para que pueda ser candidato, pero la elegibilidad también es para que pueda ser el candidato. Y yo creo que lo que vamos a ver es querer resolver el tema posterior a la elección. Si ganan, es decir, van a querer quitar a candidatos ganadores con el pretexto de que son narcocandidatos. Uy, no me diga eso. Sean incómodos. Claro, que les resulten incómodos y sobre todo con dos detalles, Jonathan. Ajá. La primera es que no tienen suplente, a diferencia de lo que sucede con una elección de diputados o de senadores o de otros cargos, no tienen suplentes. Y por otro lado, es que tampoco está previsto el mecanismo de sustitución. Por ejemplo, si tú tienes una lista de diputados plurinominales y el primero es inelegible, pasa el segundo. Si tú tienes un diputado que es inelegible, pasa el suplente. Es decir, hay formas establecidas para los procesos político-electorales, pero no para los electorales judiciales. Entonces, va a dar una manga ancha simplemente por el estigma. Es un abogado que defendió narcotraficantes. Pues ya ganó, vamos a quitarlo. ¿Y a quién van a poner? Si ya ese cargo ya no va a estar ocupado porque lo venía ocupando porque termina sus funciones. Entonces quiere decir que lo podemos utilizar como una herramienta para designación y brincarse en la reforma que ellos mismos. Híjole, qué tema ¿eh? Cómo se está dando un giro de casi 180 grados de una manera increíble y estaremos viendo esta materia cómo avanza. Licenciado, gracias por estar con nosotros, que tenga buen fin de semana. Muchas gracias, hasta luego.